7 de la mañana con 27 minutos, 7 con 27. Ustedes escuchan la 93.3 FM de su dial. A esta hora de la mañana vamos a conversar con la ingeniera Paola Carvajal. Ella es representante de la Fundación Ciudadana de Movilidad y Seguridad Vial. Vamos a estar hablando con ella acerca del Día Mundial del Peatón y el reglamento de la Ley de Tránsito que no ha sido emitido por el Ejecutivo. Ingeniera Carvajal, a los tiempos, un gusto verla. Carlos Murrieta le saluda. ¿Cómo así el Día Mundial del Peatón? ¿De dónde surge esta iniciativa? Bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a todos los que lo escuchan a través de esta emisora. Muchísimas gracias. Creo que es un tema súper importante y muchas gracias por el espacio. Sobre la primera pregunta que usted me hace, ¿de dónde surge esta celebración del primer día, del Día del Peatón? Y básicamente se conmemora porque el 17 de agosto de 1897 es cuando se tiene el primer registro de una muerte de un peatón en un siniestro vial. Entonces, a partir de esa fecha es que todos los años se hace pues una conmemoración, se recuerda a las víctimas que tenemos en las vías, ¿no? Y obviamente pues es una fecha que aprovechamos nosotros como organizaciones civiles, es una coalición de organizaciones civiles en el Ecuador que está trabajando o está requiriendo al Ejecutivo que en efecto emita el reglamento de la Ley de Transporte. De hecho, creo que la última vez que nos vimos tocamos el mismo tema, que se cumplía el plazo que daba la Ley de Tránsito que fue publicada el 10 de agosto del 2021. Le daba 6 meses al Ejecutivo para emitir el reglamento y tenemos ya un año, más de un año, estamos 17. Ahora, ingeniera, antes de hablar del reglamento de la Ley de Tránsito y los motivos por los que usted cree el Ejecutivo aún no ha emitido dicho reglamento, ¿cuáles son las cifras relacionadas con las muertes en las vías de los peatones a propósito del día? Mire, solo peatones en el año, en este año, a junio de este año, peatones que han fallecido en las vías tenemos 239 en registro oficial. ¿Y por qué le digo registro oficial? Porque en el Ecuador todavía se siguen publicando las cifras de fallecidos en sitio. O sea, quiere decir que si el peatón termina malherido y va a una casa de salud y luego fallece en la casa de salud, eso ya no se registra como un siniestro vial. Entonces, este subregistro hace que nosotros tengamos también una estadística que no es tan alarmante, ¿no? O sea, sin perjuicio que las cifras son terribles, nuestras cifras deben ser peor, porque no nos están dando la información completa. Le repito la cifra. A junio de este año, dígame. Un ratito, sí, nos gustaría que nos reitere la cifra. Y cuando hablamos de peatón, son gente caminando que intenta cruzar una calle, que intenta cruzar una avenida. Allí en esas cifras no están los ciclistas, que muchas veces son arrollados, no, solamente personas caminando. Se debe entender al peatón de esa forma. Personas caminando, personas que estaban utilizando un espacio de la infraestructura, un espacio de la calle, por comprenderlo mejor, que no estaban en un vehículo, o sea, que no estaban en una bicicleta, que no eran pasajeros de un bus. ¿Usted recuerda que en Guayaquil tuvimos un episodio de 2 personas que estaban esperando en una parada de bus? Sí. Y una unidad, ya, ese es un peatón, o sea, él estaba utilizando un espacio seguro, en este caso, y terminamos con víctimas mortales. Les repito la cifra, a junio de este año, 239 fallecidos. Pero esos son los peatones. Si nosotros vamos a la cifra de todos los fallecidos en las vías, nosotros llegamos a 1056. En promedio en nuestro país, cada 6 horas tenemos una muerte en las vías. Son cifras realmente alarmantes. Solamente hasta junio de este año, 1056 personas han muerto en las vías. Se debe entender en accidentes de tránsito, personas que tal vez los atropellaron y murieron no en el sitio, sino en un establecimiento de salud. No, esta cifra que le acabo de dar de 1056 fallecidos fueron solo en sitio. Nosotros no tenemos un reporte oficial que emita la Agencia Nacional de Tránsito que nos diga a los 30 días qué pasó, porque ese es el estándar internacional. O sea, nosotros solo estamos registrando en fallecidos en sitio y esto es lo que nos preocupa, ¿no? Que tenemos un subregistro y a pesar de ese subregistro nuestras cifras son sumamente alarmantes. ¿Y por qué no existe claridad en cuanto a las cifras de fallecidos en el marco de este tipo de situaciones, de circunstancias? ¿Quién está fallando al no dar cifras reales? Bueno, realmente eso tiene que ser un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado. Tiene que trabajar la Agencia Nacional de Tránsito, con el Ministerio de Salud, con el INEC, para poder consolidar la información. Porque entre estas 3 instituciones podrían dar la transparencia requerida para tener las cifras oficiales de fallecidos a 30 días.
Pero sin perjuicio de las cifras, lo que nosotros queremos no es solo transparencia en las cifras. Queremos que se emita un reglamento que permita que estas cifras, que son familias, que es dolor que tenemos nuestros ciudadanos, realmente se disminuya. En las manos del Ejecutivo está, primero, la obligación, porque la ley decía 6 meses, y segundo, la responsabilidad de las vidas que estamos perdiendo en las... Ingeniera, ¿por qué se ha tardado tanto el Ejecutivo en emitir este reglamento? ¿Qué es lo que contiene este reglamento a la ley de tránsito? ¿Y por qué usted cree que la tardanza? ¿El por qué la tardanza? No lo sé, y créanme que de la sociedad civil simplemente no lo comprendemos, porque además nosotros hemos hecho aportes oficiales, hemos remitido cartas, hemos pedido reuniones. Acaban de cambiar al director de la agencia, al anterior director le pedimos un sinnúmero de espacios para poder aportar, avanzar, ayudar, porque entendemos también que el Ejecutivo no lo conoce, no puede desarrollarlo él solo. Él tiene que ir al Ministerio de Transporte, tiene que ir a la Agencia de Tránsito, al Ministerio de Salud, o sea, tiene que ver algunas instituciones involucradas. Simplemente no lo comprendemos. Lo que pedimos es celeridad, atención. Entonces le voy a replantear la pregunta. ¿Cuáles serían los intereses que están detrás para que no emitan este reglamento de la ley de tránsito? No lo sé, simplemente créanme que no lo podemos ver. Nosotros no sabemos si es que hay intereses o no de alguien en particular o de algún grupo, no lo sabemos. Y para la ley ya está, lo que hay que reglamentarla. Y por ejemplo, ¿qué tipo de reglamento queremos? Por ejemplo, y este es un caso que nuestra ley creemos que tiene súper positivo y de hecho está muy de coyuntura, ¿no? El tema de las motos. Usted sabe que para utilizar una moto tiene que ir con un casco, pero no debe ser cualquier casco. O sea, usted se pone un casco de plásticos que no esté homologado. ¿Qué significa homologado? Que tiene ciertas condiciones de seguridad y protege la cabeza en caso de un siniestro. Entonces tiene que ser un casco homologado. Pero los cascos homologados en el país son caros todavía. No es que uno puede ir a comprar, denme el casco, son $100 y ya está. Entendemos que es costoso. Entonces, ¿qué se incluyó en la ley? Y de hecho, por pedido de las organizaciones sociales, que toda casa comercial que venda una moto tiene que entregar un casco homologado incluido. Así como cuando le venden un carro, a usted no le venden el carro sin un airbag o sin un cinturón de seguridad, porque son parte de los elementos de seguridad de los vehículos. Entonces, el casco es parte del elemento de seguridad de la moto. Y eso está en la ley, pero como no está reglamentado, nadie revisa que las casas comerciales lo estén cumpliendo. Entonces, hay cosas que realmente son urgentes si es que realmente el Estado central quiere salvar vidas. Ingeniera, ¿qué otros temas deberían estar incluidos en este reglamento a la ley de tránsito? Mire, el tema del rango moderado de velocidad. O sea, es una frase que suena como bonita y te dice, bueno, pues tengo un espacio en que si me pasé 1 o 2 kilómetros del límite, pues no me vas a terminar sancionando porque hay una multa económica, hay una sanción económica, ¿no? Pero bueno, hay que determinar qué es este rango. Por ejemplo, la ley determina que en las escuelas o en las zonas donde hay escuelas o en las zonas donde hay hospitales, el límite de velocidad tiene que ser 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora máximo en hospitales, 20 kilómetros máximo en las escuelas. Pero te habla de un rango moderado. ¿Y este rango moderado qué es? ¿Será 25? ¿Será 50? ¿Será 100? O sea, hay que marcar bien la cancha si es que queremos que los municipios, que también tienen competencia en seguridad vial, puedan ejecutar esta competencia de forma clara. Y el tema de los radares está incluido, ingeniera Carvajal, el tema de los radares, allí se incluye, se debería incluir y normar este tema. Exactamente. ¿Qué implica el rango moderado que puedan registrar los radares? Y además, recordar y aclarar que los radares no deben ser un mecanismo recaudatorio, tienen que ser un mecanismo para salvar vidas, porque la principal vacuna, así como hablábamos de la vacuna para el COVID, que fue una pandemia, y los siniestros de tránsito también son una pandemia, la principal vacuna para los siniestros de tránsito es controlar la velocidad. El problema es que a veces se abusa miren las noticias que hemos visto en Vía La Costa, ¿no? O sea, se busca esto como un mecanismo recaudatorio y lo que tiene que ser un mecanismo de reducción de velocidad, avisar que estás yendo a un exceso, esto te puede costar la vida, entonces reduces la velocidad. ¿Qué institución de tránsito tiene en el país estos radares recaudatorios? Hay algunos municipios a nivel nacional, hay unos que, un poco cuál es el proceso. La Agencia Nacional de Tránsito tiene que homologar la tecnología de los radares que se implementen y tiene que verificar que los radares estén debidamente calibrados. O sea, como organismo nacional, ellos son los que autorizan, digamos, cada marca. Y obviamente
tienen que haber para la autorización, haber verificado que el proceso de calibración es adecuado. Entonces luego cada municipio o la misma CTE, que es la que también ha instalado, puede adquirir un equipo y los puede instalar. Hay ciertas limitaciones, por ejemplo, los radares no se pueden poner en curvas, tienen que ser en rectas. O sea, esta parte tiene que aclararse bien. Recordemos que los radares no deben buscar sacar plata, deben buscar salvar vidas. Y aquí en la ciudad de Guayaquil se podría afirmar que existen radares que no han sido revisados por la ANT o por el ente correspondiente y podrían estar mal calibrados. No es algo que yo le puedo confirmar. No conozco todos los radares de la ciudad de Guayaquil, o sea, no tengo ese dato. Eso tendría que ser una pregunta para la institución correspondiente. Oiga, y le hago esta pregunta porque mire, existe muchísimo malestar en los conductores guayaquileños, existe mucho malestar en los conductores guayaquileños por ciertos radares de la ciudad, no solamente los de la vía La Costa, que ahora los bajaron por la intervención de algún asambleísta, allí fueron las autoridades de la CT, allí se movieron porque alguien tomó la iniciativa, pero acá en la ciudad de Guayaquil, le pongo como ejemplo el radar de Tres Cerritos. Oiga, este radar de Tres Cerritos está ubicado justamente a la bajada de un puente aquí en la avenida Francisco de Orellana y muchos han sido perjudicados. Asimismo, en la avenida Narcisa de Jesús hay radares que se tornan, se podría decir que no marcan lo que corresponde, o tal vez si están ubicados en el carril de servicio para controlar la velocidad de ese carril, termina tomándole fotografías a los vehículos que van por el carril central y hay decenas, por no decir centenas de gente que dice sentirse perjudicada. ¿Cómo podría cambiar esto? ¿Quién debería intervenir para que revisen los radares, no solo de Guayaquil, sino de todo el país y no ocurran estos hechos? Carlos, yo le tengo la solución perfecta. Y este es un llamado a todos los que nos escuchan a través de su radio. Y es una frase un poco simple y un poco dura. El que no incumple no paga. Hay límites claros. No incumpla. Simplemente, yo el otro día discutí en Twitter con alguien que decía, es que me metí al carril de la Metrovía y me multaron. No se meta. Ya está. Ya, pero ¿qué pasa, ingeniera, si es que realmente se confirma que ese radar está mal calibrado o tal vez mal ubicado? Ya no hablemos de radares mal calibrados, sino mal ubicado. Y alguien que pasa por el carril central, aquí vamos poniendo ejemplos puntuales, en la autopista de Narcisa de Jesús. En el carril central la velocidad máxima permitida son 90 kilómetros por hora. Si es que el radar está ubicado para tomar y controlar la velocidad del carril de servicio y viene y le toma la foto a un conductor que va por el carril central, ¿es o no es perjudicado? Digo yo, esto de aquí, ¿quién debería revisar? Carlos, yo creo que cada ciudadano está en su derecho de requerir a la institución correspondiente que lo revise. Pero volvamos al tema que nos ocupa hoy. Y le decía, el tema de la velocidad mata. O sea, lo que pasa es que luego tenemos un montón de meteoros que dicen, no, le prometo que yo iba a 80. Y no es verdad que van a 80. Le prometo que iban a 90 y van a 120. La velocidad mata. Los radares es una herramienta importante. Y por si acaso, yo no tengo ningún interés en ninguna empresa de radares, porque ya diré algo. No me interesa, nunca he estado, no soy parte. Lo importante es que es una herramienta para controlar la velocidad. Y velocidad es la principal vacuna contra los siniestros de tránsito. Porque claro, la gente puede decir, no, es que me multaron. Oiga, creo que es mejor una multa a que pierda la vida. ¿Qué es más importante? La vida. Entonces aquí lo que tenemos que hacer conciencia, y ustedes como medios de comunicación nos tienen que ayudar a recordar es, no quiere pagar, no incumpla, respete la ley, vaya por debajo del límite de velocidad. Usted sabe que si usted va, y le doy esta cifra que es importantísimo, si usted tiene un siniestro a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de que no le pase nada es del 90%. Si usted va a 45 kilómetros por hora, la probabilidad de que tenga lesiones severas se sube al 50%. ¿Cuál es la necesidad de ir volando? O sea, aquí tenemos todos, los medios, las organizaciones sociales, los ciudadanos de a pie, todos tenemos que hacer conciencia y reducir velocidad. Y sobre todo unirnos para requerir al gobierno central que por favor emita un reglamento que marque claramente la cancha y que permite reducir estas cifras tan alarmantes que tenemos. Le repito la cifra a junio 2022, 1.056 vidas que se han perdido en nuestras vías o carreteras.
Ingeniera, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana para hablar de este tema importante, ¿no? Lo que usted dice nos deja pensando, porque muchas veces solamente reparamos en el costo económico, nos quejamos de las multas, pero vamos a ver las cifras, pues, ¿no? De accidentes de tránsito también. La ATM ha informado en el último mes, vengo contabilizando, oiga, durante un fin de semana se registran más de 120 accidentes de tránsito solamente aquí en la ciudad de Guayaquil. Y eso dice mucho cómo estamos conduciendo, porque muchas veces, es verdad, no son por daños mecánicos, por ponerle ejemplos, ¿no? Aquí en la avenida Juan Tan Camarengo, a alguien se le ponchó la llanta, el carro se volcó. Son eventos fortuitos, pero cuando ya es choque entre ambos vehículos, ya estamos hablando de que alguien irrespetó tal vez una norma de tránsito, y es el momento de reflexión, ¿no? Si no queremos que nos sancionen, también a manejar con precaución y a respetar los límites de velocidad y a cumplir con todas las normas de tránsito. Gracias, era la ingeniera Paola Carvajal. ¿Cómo le va? Saludos. Gracias a ustedes. Gracias. 7:42 minutos.